Populismo autoritario, el atropello como marca y el absurdo como modelo de negocio. Rebelión.org, pluma Alejandro Marcó del Pont. Vivimos bajo una ilusión óptica de proporciones históricas. Cuando observamos el ascenso de figuras como Donald Trump, Javier Milei o Itamar Ben-Gvir, la opinión pública tiende a interpretar sus gestos, insultos y políticas como síntomas de un caos incontrolable. El desborde de la irracionalidad o el regreso fantasmal de los espectros del siglo XX. Nada podría estar más lejos de la realidad. Estos líderes no son anomalías ni locos sueltos, son gerentes de la destrucción sistemática, altavoces humanos de un proyecto meticulosamente diseñado desde las élites globales. Lo que presenciamos no es un accidente de la historia, es una convergencia sistemática. Como señalaba Karl Marx, las ideas dominantes de cada época no son más que las ideas de la clase dominante. Las élites tecnológicas ya no se limitan a financiar proyectos. Hoy diseñan la infraestructura misma sobre la que se produce, distribuye y consume el discurso. La genialidad perversa del momento actual es que esta dominación ya no se ejerce como con el lenguaje técnico y moderado del neoliberalismo de los 90. Se ejerce con un vocabulario beligerante, visceral y destructor que ha colonizado el sentido común sin generar inmunidad social alguna. Para comprender este fenómeno debemos abandonar la etiqueta simplista de fascismo clásico. Lo que emerge hoy es un autoritarismo de nueva generación, un híbrido mutante donde cada líder defiende a una élite específica y a un proyecto concreto, adaptándose a las coordenadas locales, pero bebiendo de la misma fuente ideológica. Donald Trump, en este sentido, no fue una anomalía, sino el proveedor del molde comunicacional global. La política como espectáculo de realidad, la deslegitimación sistemática de las instituciones verificadoras y la transformación del adversario político en un enemigo existencial. Ben-Gvir no es un fanático israelí suelto, es el ministro de Seguridad Nacional de un gobierno que ha convertido la expansión de asentamientos en su prioridad máxima. Los acuerdos de coalición de Netanyahu se comprometieron a avanzar y desarrollar el asentamiento en todas las partes de la tierra de Israel, incluyendo la anexión de Cisjordania. Él no representa un mero extremismo marginal. Es la materialización de un proyecto de ingeniería demográfica y territorial que exporta un modelo de seguridad basado en la represión preventiva, la expansión colonial y la normalización de la violencia etnonacionalista como política de Estado. ¿Por qué necesita Ben-Gvir un léxico de muerte a los terroristas, de armar civiles, de justificar la violencia de colonos? Porque la limpieza étnica requiere un lenguaje que la deshumanice. Para entender cómo este engaño prospera y logra tal adhesión, debemos recurrir al análisis de Ernesto Laclau y su concepto de la razón populista. Laclau nos enseñó que mientras cada reclamo social permanezca aislado y separado, el sistema puede absorberlos, fragmentarlos o ignorarlos sin mayores riesgos. Pero cuando las instituciones dejan de responder a las necesidades básicas de la población, esas demandas dispersas comienzan a unirse. Se forja lo que él denominó una cadena de equivalencias. Esto no significa que todos quieran exactamente lo mismo, sino que todos empiezan a percibir que tiene un enemigo común que frustrar sus aspiraciones de vida digna. Aquí reside la genialidad perversa y el secuestro ideológico, operado por la nueva derecha. Figuras como Trump, Milei o Ben-Gvir no crearon este malestar,
lo interceptaron. Identificaron esa cadena de equivalencias en formación y con precisión le asignaron un enemigo falso o parcial, gritando en contra de inmigrantes. El establishment, la casta, la oligarquía, Bruselas o Wall Street, pero lo hacen de una manera calculada que desvía la ira hacia archivos expiatorios culturales o minoritarios, mientras protegen a los verdaderos arquitectos del despojo. La toma del Estado por parte de estas élites deja expuesta la crudeza de esta operación y valida la advertencia de la CLAU sobre la fragilidad de las cadenas de equivalencias mal dirigidas. Estos líderes no odian al Estado, odian al Estado democrático, regulador y redistributivo. Aman al Estado como botín de pago y brazo represivo. Primero se promueven políticas de austeridad extrema y se despiden funcionarios técnicos competentes, provocando un deterioro intencional de los servidores públicos. Luego se señala ese deterioro como la prueba irrefutable de que el Estado es inherentemente ineficiente, corrupto e inútil. Finalmente se ofrece la solución: la privatización de funciones estatales a sus propias empresas o aliados corporativos. El resultado es tan cínico como brillante. Elon Musk se burla de la burocracia gubernamental mientras recibe miles de millones en subsidios y contratos del Estado. Peter Thiel predica el libertarismo mientras su empresa Palantir se convierte en el sistema operativo de facto de los servicios de inteligencia y la policía predictiva en Occidente. Si aceptamos que estos líderes son meros gerentes políticos o voceros de las élites económicas y tecnológicas, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no utilizan el lenguaje técnico, pulcro y moderado del neoliberalismo clásico? ¿Por qué optan por un léxico tan beligerante, visceral y destructor? La respuesta es que la destrucción no es un error del sistema, sino una funcionalidad diseñada. Este léxico destructor cumple funciones estratégicas precisas. En primer lugar, la destrucción actúa como requisito previo, una versión actualizada de la doctrina del shock, para implementar proyectos de acumulación por desposesión. Es necesario eliminar primero los obstáculos institucionales, legales y simbólicos que los frenan. El ariete simbólico del insulto y la amenaza demuele la legitimidad de las instituciones para que cuando lleguen las medidas económicas no haya nada que las frene. En segundo lugar, este discurso opera como un espacio ideológico destinado a desplazar la ira hacia abajo, desviando la rabia legítima contra la desigualdad estructural hacia minorías vulnerables o enemigos internos inventados, creando chivos expiatorios: el inmigrante, el comunista y el terrorista. Tercero, y esto es lo más cínico, en la economía digital el conflicto es el activo más rentable. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para priorizar la indignación y el miedo, porque son las emociones que generan más tiempo de pantalla y más datos. El léxico destructor de estos líderes es contenido de alto rendimiento. La polarización constante consolida el monopolio de las tecnológicas sobre la esfera pública. La irracionalidad es literalmente un modelo de negocio. Parte 1.